El otro día y mediante varios directos nos fuimos acordando de algunos personajes que se quedaron un poco atrás dentro de todo lo que es el caso Daniel Sancho a día de hoy. Queríamos volver a las primeras informaciones, que es lo que se decía al inicio de todo este caso, y una de las personas que ahora mismo se podría decir que es desconocida en torno al caso sería Kun Annan, una persona que bueno, testifica también en el juicio y que fue el primer abogado de Daniel Sancho. De hecho, se comentó desde aquí, desde España, que era uno de los mejores abogados de Tailandia. Lo tuvo también el español Carlos Alcañiz y bueno, dicen que es uno de los que mejores condenas llega a conseguir para la gente que comete delitos en el país del sudeste asiático. Vamos a ver qué es lo que decía en un primer momento este señor, pero evidentemente salieron muchos titulares con las declaraciones de esta persona. Lo que decían es que presuntamente el colombiano que su cliente había matado y descuartizado, que era Daniel Sancho, pues Edwin Arrieta supuestamente tenía parientes mafiosos. Esto es lo que decía Kun Annan en los primeros momentos. Fue una exclusiva que sacó el programa Código 10 y que dijo que tuvo la oportunidad de hablar con su familia, que habló con él y luego las filtraciones y declaraciones que tuvo este señor, pues la familia Sancho quiso dejarlo atrás y contrató a otros abogados que no sé yo muy bien cómo les fueron, la verdad. Luego yo recuerdo uno que estuvo literalmente 2 días, o sea... A ver, es que ¿os acordáis de ese que literalmente lo contrataron y a las horas ya estaba haciendo una entrevista en, no sé si era en Código 10 o en boca de todos, ¿no? Recuerdan a Chabat haciéndole la entrevista a ese abogado que había. La familia lo tuvo, creo que unas horas a este hombre. Luego, pues evidentemente se deshicieron de él y no hablando mal, ¿no? O sea, me refiero que se deshicieron de sus tareas como abogado. Bueno, vamos a ver el principio, ahora seguimos comentando más cosas y recordando todo esto. Pienso que está relajado. Él sabe lo que ha hecho. Hemos hablado del caso, de cómo resolverlo, y se encuentra mejor. No puedo daros esa información, porque, de hecho, ellos me han llamado para que no lo haga. Creo que me reuniré con él sobre 1 hora. Podré volver a verle porque soy su abogado aquí, pero él tendrá que hacer 10 días de cuarentena y no podrá recibir visitas, solo del abogado. Es el momento de que la policía recoja pruebas. La policía tiene un máximo de 84 días para recabarlas y luego pasará a la fiscalía. Enseguida analizamos las declaraciones del abogado. Como ven, tenemos muchísimos datos encima de la mesa. Vamos a ponerlos en orden. Vamos a hacer un recopilatorio de cómo sucedieron los hechos. Y fue así. Últimas imágenes de Daniel Sancho. El autor confesó de matar y descuartizar presuntamente a Edwin Arrieta. Le vemos firmando un documento, pero fíjense en esta otra. Se aprecia que tiene una lesión en uno de sus dedos. Bueno, fíjate que los medios de comunicación ya en un primer momento ya habían sacado el vídeo de esta firma del documento, que creo que no llega la rueda de prensa en donde los abogados mencionan de, hostia, es que está firmando esto. Eso no llega hasta mucho tiempo después, o sea que evidentemente creo que iremos sabiendo más cosas conforme vaya pasando el tiempo. Tardé 3 horas en descuartizarlo. Daniel, el hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, confiesa un asesinato del que aún tenemos varias incógnitas. ¿Cómo transcurrieron los hechos comprobados? Lunes 31 de julio. Daniel llega a Koh Phangan, una isla de Tailandia, para disfrutar de una famosa fiesta. Allí se cita con su amigo Edwin. Seguimos en directo en Código 10. Estamos escuchando lo que el abogado de Daniel Sancho y el juez que instruye el caso se dijeron minutos antes de decretar la prisión provisional para el español. La conversación continúa y nos revela algo terrible para Daniel y para su familia. Por lo que dicen, Daniel presuntamente viajó a Tailandia con la intención ya, desde España, de matarlo. La pena es de muerte porque fue premeditado.
pero hay que ver si hay alguna ley para mitigar. La policía ha explicado brevemente el incidente al jefe del tribunal para su reconocimiento inicial. Hice un caso de un español también. Era asesinato premeditado y recibió una pena de 13 años. De 13 años. Lo de Alcañiz, de 13 años. Crimen premeditado, y este señor le consiguió una condena a 13 años en Koh Samui. Seguro que fueron 13 años. O sea, de cadena perpetua o pena de muerte le llevó hasta los 13 años de condena solo. Me llama mucho la atención eso, no lo recordaba para nada, Pero en este caso sería más difícil porque la evidencia era clara que fue premeditado. En el otro caso, la evidencia no estaba clara sobre si fue premeditada o no. Sí, hay evidencias por todos lados. Tengo que escuchar que me cuente lo que pasó una vez más. Según la ley se puede encarcelar cada vez 12 días, no más de 7 días, o sea, no más de 14 días. Sí, correcto. Para que los investigadores oficiales recopilen evidencias, también las pruebas de los forenses y testigos, y también esperar los resultados. Pues lo han oído, el abogado de Daniel Sancho dice que fue un asesinato premeditado y el juez dice que hay evidencias por todos lados. Bueno, pues a pesar de lo que han oído, el abogado no pierde la esperanza de poder conmutar la pena capital. Escuchen. Al principio estaba preocupado, principalmente estaba preocupado por su familia, pero le he explicado que definitivamente hay una forma de no alcanzar la pena capital. Me preguntó cómo era la vida en la prisión de Koh Samui. Le expliqué brevemente que hay muchos extranjeros aquí para poder comunicarse o hablar. Luego preguntó cómo era el día a día allí dentro. Preguntó a qué hora se levantaban, cómo es el horario. Necesito hablar con su familia primero. Estaban bastante desmoralizados. Bueno, estas son conversaciones que han mantenido el juez y el abogado defensor previamente a que se decrete el ingreso en prisión. En un determinado momento el abogado defensor le explica al juez que vino con la intención de matar, que no quería matar en Colombia porque tenía miedo a matar en Colombia y que prefirió quedar con Edwin en Tailandia para que se produjese allí el asesinato. Sin embargo, Bárbara, fue un asesinato desorganizado, si él fuese el culpable. Absolutamente desorganizado. Es que a mí no me cuadra esto que decís de que fue planeado previamente a llegar a la isla, a Koh Samui, cuando de repente él, en ese planeamiento, compra unos enseres sabiendo que hay cámaras. Ahora mismo, incluso Koh Samui es un plató de televisión con cámaras por todas partes. Y él tonto no es, quiero decir. Sabía que había cámaras y compra los enseres. Luego le mata y toma la mala decisión de descuartizarle, cuando hubiese sido muchísimo más fácil dejarlo muerto en la habitación del hotel y largarse y cogerse un vuelo, aunque hubiese tardado 20 horas. No le hubiesen descubierto si se hubiese cogido un vuelo, porque no es hasta que él va a comisaría. ¿Por qué compra esos enseres? ¿Por qué compra un cuchillo? ¿Por qué compra bolsas? A ver, que yo no lo sé, yo no sé por qué compra esos enseres, pero desde luego el planeamiento es absurdo y desorganizado, pero ya no solo antes, sino durante y después. Luego, al tirar las bolsas, unas cuantas bolsas en el basurero con un ticket de la compra y otras en el mar. Ya sabemos que las del mar, la cara, las manos, tal, para la no identificación. Pero ¿por qué no lo tiras todo al mar? ¿Por qué te vas a un basurero? Bueno, la verdad es que aún así resulta todo tan complicado de creer en toda esta parte que evidentemente por eso nos tenemos que volver atrás y fíjate las dudas que tenían por aquí algunos de los expertos en este programa, ¿no? Como Bárbara Arroyo hablando de la premeditación diciendo, bueno, es que qué planificación puede haber aquí cuando se podía haber ido en un vuelo y aquí no habría ni caso ni absolutamente nada. Vamos a ver la parte del abogado. Sin habla. Atención, es una filtración que nos ha llegado en exclusiva de una parte de la instrucción del crimen. Van a escuchar al abogado de Daniel Sancho y al juez que lo interrogó justo después de que su señoría lo mandase a prisión. Atentos. Cuando estaba en la comisaría, tuvo la oportunidad de hablar con su familia. Le dije que tenía que ser fuerte en esta situación. También le expliqué las formas en que se puede aliviar la pena. En realidad, había sido presionado e intimidado por el otro. Estaba preocupado por la seguridad de su familia, así que tuvo que... Porque el colombiano tiene parientes mafiosos y también tiene dinero, que es capaz de contratar a cualquier... Bueno, pues esto es lo que decía el abogado. Yo no sé cómo esta filtración se produce, pero evidentemente aquí estaría como revelando que Edwin Arrieta pues había amenazado a Daniel Sancho. No sabemos si
porque aquí esto no se dice, no sabemos si justo en el momento en el cual se produce la pelea de la cual habla la policía tailandesa o ya se había producido con anterioridad, ya habría habido amenazas por parte de la víctima, en este caso, al victimario, que sería Daniel Sancho, pero habla de parientes mafiosos en Colombia y personas que podrían hacerle daño a su familia. Esto suponemos que es lo que habla Daniel Sancho con su abogado en los primeros compases. Hay que recordar que a Daniel Sancho hace la reconstrucción justo en esos días, día 4, día 5, ¿no? El día 6 creo que firma esa orden, ¿no? Y luego pues este programa se produce no sé si el lunes 9 de agosto o algo así. No estoy seguro, pero bueno, estaría más o menos por ahí. Entre el 8 y el 9 de agosto es este programa. Que era para hacerle daño a él y a su familia. El doctor de Colombia es famoso. Por eso no podía hacer esto en su país. Así que vino a hacerlo a otro país. ¿Qué te parecen estas conversaciones entre el abogado y el juez? Vienen a decir que, luego vamos a escuchar mucho más, pero básicamente lo que viene a decir es: Daniel justifica el crimen, entre otras cosas, diciendo que van a hacer daño a su padre, que puede mandar matar a Rodolfo y a su madre. Normal, el abogado es un abogado defensor, tiene que velar por los derechos de Daniel. ¿Qué le va a decir al juez? Tiene que esgrimir una serie de conjeturas, una película montada que vaya lo más direccionada a salvaguardar los derechos y la integridad. A ver, pero evidentemente pensamos, ¿era una película lo que estaba contando Daniel Sancho? Vale, si no era verdad, si era un film, lo que ahí le contó a su abogado Kung Anang en los primeros instantes, ¿cuál era el motivo entonces? ¿Era otro? ¿Era diferente a este? ¿No tiene sentido lo que estaba diciendo? Creo incluso que en esta ocasión habló de una persona en concreto, ¿no? El señor Kung Anang. Porque, bueno, aquí decía, el colombiano supuestamente tenía parientes mafiosos y también tenía mucho dinero. O esto es lo que le había dicho Edwin a Daniel, ¿no? Que sería capaz de contratar a cualquiera. Aquí, pues evidentemente habla de sicarios. Y luego hay un otro mensaje que también habla de sicarios, el propio Daniel Sancho. Entonces, que era muy famoso en Colombia. Bueno, sería las amistades que tenía y todo eso. Y que por eso vino a terminar con su vida en otro país. No me cuadra mucho esas últimas frases, que Daniel Sancho dijese eso, la verdad. Me parece un poco raro. Y que iba a ser pena de muerte, o sea, desde un primer instante Kung Anang ya empezó a decir pena capital, todo el rato, ¿no? Que había evidencias por todos lados, que había pruebas de forenses y testigos, que había que esperar algunos resultados de esas pruebas forenses y bueno, luego que preguntó que cómo eran esas cárceles de Koh Samui en la cual iba a estar encarcelado. Los turnos de comida y todo eso, medicación contra el estrés, que es lo que aquí se comentaba, que estaba desesperado por toda esta situación. El propio Daniel Sancho en esos momentos. Se habla mucho del Bangkok Post, que era un medio de comunicación en relación a este caso, porque en los primeros días creo que hasta... Bueno, luego también fueron publicando cosas, pero sobre todo en los primeros compases del caso, este medio de comunicación era el que filtraba prácticamente todo, o sea... Lo de los 80.000, lo del collar de Edwin Arrieta, lo que había confesado Daniel Sancho supuestamente, bueno, un montón de cosas que evidentemente nunca se habían publicado y que este medio fue desvelando poco a poco. De hecho, los medios de comunicación españoles fueron recogiendo cosas de este medio y nosotros, yo recuerdo que también lo hacíamos, o sea, publicábamos exclusivas que salían de estos medios. Había un montón de otros medios de comunicación, pero sobre todo este era uno de los que más información propició en su momento, ¿no? Bueno, de hecho, aquí coloca un titular en este medio de comunicación donde hablan de los supuestos mafiosos en relación a Edwin Arrieta y decían... Arrieta siempre, según la versión del presunto criminal Daniel Sancho, habría querido tener relaciones con él, pero este se negó. ¿Veis que esto... O sea, literalmente Daniel Sancho siempre dijo lo mismo? Que estamos leyendo unos titulares que son del Bangkok Post de esas fechas, o sea, de los primeros días del caso. Entonces, yo no sé por qué mienten tanto.
no sé por qué engañan diciendo que Daniel Sancho nunca dijo eso, cuando literalmente todos los medios de comunicación y las filtraciones de la policía eran en torno a eso. O sea, no sé por qué quieren engañar con que Daniel Sancho nunca dijo eso. Y dice, declaró que cegado por la ira, después de que le pidiera tener relaciones con él o que intentase tenerlas, pero él se niega, le propina un puñetazo que provoca que Edwin caiga y pierda el conocimiento tras golpearse la cabeza. Sancho espera aproximadamente una hora, ve que no reacciona, se pone muy nervioso, intenta reanimarlo y tras el golpe decide deshacerse tristemente del cuerpo en varios trozos con un cuchillo y una sierra. Tarda unas 3 horas en hacerlo, según lo que disponen aquí. Distribuye los restos en varias bolsas y una bolsa de viaje. Luego compra un kayak por unos $1000 y regresa a ese hotel para limpiar la habitación. Y para ello lava a conciencia la nevera, la ducha, el lavabo. Y en el desagüe todavía quedaban restos de grasa, sangre y pelo del señor Edwin Arrieta. Pasó toda la noche limpiando. Dejó el hotel a las 9 de la mañana del jueves 3 de agosto y posteriormente se fue a la fiesta de la luna llena con 2 chicas. Y el viernes denunció la desaparición de su amigo. Esto es parte de la conversación que fuimos teniendo en los últimos días con Pete Coconut, Coco Rosas y con Money. Y bueno, y hoy pues quería sacar por aquí un poco a colación este programa, ¿no? de Código 10, donde se comentaba la exclusiva de Kung Annan, las cosas que decía este señor en los primeros compases del caso, y como siempre vemos que Daniel Sancho siempre confesó lo mismo y que luego, bueno, ellos pusieron lo que les dio la gana. Aquí podemos creer, Daniel confesó esto porque creía que podría llegar a ser beneficioso para él, pero en realidad no nos lo creemos. En realidad hay algo más detrás. Bueno, esto ya aquí abajo en comentarios quiero que me expongáis cuáles son vuestras impresiones acerca de este caso tan gigante. Claro, porque antes me hablabas de las cabañas y sé que al inicio habían salido como fotos del supuesto lugar del crimen, que era esa habitación B6 que se decía, y ahí sí que había un baño que era grande, o sea, muy grande, o sea, en esas cabañas. Pero después en el ¿sabes otro... qué? Te voy a contar una anécdota. ¿Sabes que cuando yo fui al hilo de esa cabaña, cuando yo fui a ese primer resort, como fue todo el mundo, o sea, todos los periodistas fuimos allí primero, porque era lo donde se había dicho que había ocurrido, ¿no? Entonces yo llegué y como siempre, pues intentas primero hacer las fotos y mirar y luego pedir permiso, ¿no? Por si acaso. Entonces yo fui, miré la habitación. Mira, esto no lo llegué a poner en la crónica y fue muy divertido dentro de las circunstancias, ¿no? Que al final estamos hablando de un crimen, pero bueno. Sí. Yo llegué a la supuesta cabaña, saqué fotos, tal, y entonces, digamos, eran cabañas que eran de 2 unidades. La construcción eran en realidad 2 habitaciones, que estaban una al lado de la otra y eran bloques, ¿no? Entonces cuando yo entré de la casa de al lado, de la casa de al lado no, en realidad, o sea, de la habitación de al lado, que era la misma cabaña, salía un chico joven. Y entonces yo fui y le saludé y me puse a hablar con él y le dije, oye, hay un chico americano de 20 y pico, ¿no? Y entonces le dije, oye, ¿tú sabes lo que ha pasado aquí hace unos días? Y me dijo, no. Me dijo, oye, pues aquí han matado y han descuartizado a alguien. Y entonces este chico empezaron a entrarle tics cuando hablaba conmigo. Empezó a guiñar el ojo y digo, no, él decía, no, yo no he oído nada, Y decía, claro, por eso me han bajado el precio de la habitación y tal. Porque era una persona que llevaba como varias semanas viviendo allí. Te había visto policía, pero no sabía nada y tal. Y entonces cada vez, cuando más hablábamos, más tics le entraban por la cara, ¿no? Al principio era solo el ojo, luego torcía la boca y tal. Y entonces le pedí, como la otra habitación estaba cerrada, le pedí si podía entrar a su habitación y verla, ¿no? Porque era simétrica la otra. Y entonces le dije, oye, bueno, me gustaría ver tu habitación y tal, si prefieres, yo no te digo nada de lo que ha pasado, ningún detalle, pero bueno, la podemos ver. Y me dijo, vale. Sí, pero me dijo, prefiero no saber nada, ¿no?
Entonces, claro, yo entré y fui a ver el baño. Y la nevera también, ¿no? Pero era una nevera pequeña, como de bar. O sea, de hotel, en realidad. Entonces digo, bueno, o sea, el baño era grande, pero no me encajaba, ¿no? Entonces este pobre chico, mientras tanto a mi espalda se le iban aumentando los tics y tal. Y al final de la que me fui, me dijo, pero bueno, oye, ¿tú crees que ha sido eso o crees que ha habido algo más con Mafia? Y te dije, no, yo creo que ha sido eso, no te preocupes, pues puedes dormir tranquilo. Y entonces fui a hablar a la recepción, digamos, con las fotos hechas, con todo visto, tal. Entonces conocí a la gerente que me dijo enfadadísima que no había sido allí, que había salido en varios medios españoles que había sido allí. Me enseñó fotos, impresiones de pantalla con fotos de periodistas españoles y tal. Y habían puesto una especie de denuncia a las autoridades locales y tal. Y por lo visto pues, le habían cancelado casi todas las reservas que tenía, ¿no? Estaba muy, muy enfadada. Y entonces, bueno, me enseñó también imágenes de las cámaras de seguridad. Se veía como equipos de televisión españoles entraban al hotel a las 2 de la mañana a grabar y tal. ¿Se veían bien lo que son las grabaciones esas? Bueno, se veía, porque era de noche, pero se veía una persona entrando cargando una cámara de televisión al hombro, ¿sabes? No, me refiero porque, o sea, como este caso está como... Vemos que está todo un poco vídeo grabado y tal. Sí. Y que alguna de esas grabaciones como que se ve como bastante mal, ¿no? O sea... Bueno, se ve mal porque es una cámara de seguridad, no es una cámara de seguridad muy buena, es de noche, pero bueno, se ve lo que es, vaya. Además es un sitio pequeño, ¿no? Entonces al final tú salías a la playa y veías televisiones, equipos de televisión españoles y tal. Y entonces esa señora me dijo, estaba tan harta que me dijo, oye, toma, mira. Entonces me dio la llave de la habitación donde había salido publicado que había sido ese. Entonces, claro, para mí fue un brete, porque era una manera de poner a prueba que yo realmente creía lo que me estaba diciendo, y también digamos, en una concepción puramente racional del mundo, ¿no? Y aquí no ha pasado nada, es como cualquier otra habitación, me puedo quedar o no. Que luego es la gracia también, tiene una dimensión casi consuetudinaria, ¿no? Porque si el suficiente número de gente cree que algo ha sucedido en una habitación, pese a que no ha sucedido allí, las consecuencias son casi como hubiera sucedido allí, porque vas a seguir teniendo gente curiosa que va, equipos de televisión de madrugada, tal. Entonces, yo, con ciertas reticencias, pero me vi obligado a coger la llave y me quedé en esa habitación durante los días que estuve allí en la isla. Ah, ¿te quedaste en esa habitación? Me quedé en esa habitación, sí, para demostrar que yo creía, que yo apoyaba a la dueña del hotel, vaya. Ostras. Qué curioso eso, ¿eh? Y en esa habitación, ya te digo yo que no había ocurrido. De hecho, esa señora me enseñó el correo que le había enviado una huésped que había tenido, que no sé si era holandesa, creo, y decía que no había sido allí porque ella había estado allí esos días, en esa habitación, cuando ocurrió. Ok, ajá. Qué curioso eso, la verdad. Sí. Sí que es ¿te puedes imaginar? Dime. No, que es verdad que nosotros vimos, por ejemplo, en Facebook como un comunicado de esta señora, creo que se llamaba Yap o Gea o algo así. Yap, exacto, ¿verdad? Exacto. Sí. Pues vimos un comunicado en Facebook de esta señora como muy cabreada, ¿no? Creo que era con el periódico El Mundo, si no me equivoco, que fueron como los primeros en sacar la noticia y ahí lo sacó la señora haciendo un comunicado de que no había sido ahí. Bueno, luego lo dieron otros medios también, no solo ellos. Claro. Y luego esa señora sí que decía en un primer momento, que esto a mí me pareció algo curioso, que decía que no había ocurrido en esas cabañas, que no recuerdo ahora justo el nombre, Hat Salad o algo así, Hat Salad Villa. Sí, exacto. Sí. Lo que pasa es que había un hotel o un complejo que estaba más arriba con el mismo nombre, creo que era también Hat Salad, pero ese era hotel, que esta señora decía algo así, como que no había ocurrido en esas cabañas, que eran las suyas, sino que había ocurrido en el de más arriba, que era el otro, que era el hotel en este caso. Hat Salad es la playa,
en la que están esa serie de hoteles o de resorts o lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que sí, era algo así o era o creo que el resort donde ocurrió esto de verdad, creo que estaba, o sea, pues creo no, estaba en construcción, la mitad estaba todavía siendo construida y había obreros y tal. Sí. Entonces yo no sé si era que no tenía nombre todavía o que el nombre no estaba en el mapa, porque el nombre sí tenía. El cual, bueno, lo recuerdo. No lo he dicho porque me parece que, bueno, es necesario, ¿no? Para tampoco hacerles un marrón a esta gente que no tiene culpa de nada, ¿no? El Pero bueno, Bulain Villa. sí. Sí, eso es. Y entonces yo creo que no tenía nombre en el mapa o así, y eso, digamos, acrecentó por unos La factores duda. que explican la confusión. Sí. Claro, por eso me pareció raro eso, ¿no? De que esta señora también se equivocara al decir el nombre de otro hotel que no era donde supuestamente ocurrieron los hechos. O sea que... Sí. Pero bueno, allí todo el mundo sabía dónde era, ¿eh? Y de hecho, yo cuando fui a hablar con esa señora, después de que me diera la habitación, que yo la llamaba la habitación maldita y tal, que por lo visto venía gente y le pedía entrar, entonces ella les pedía una millonada, ¿no? Y entonces, acto seguido me dijo el chico, luego te llevo a donde fue, luego te enseño dónde fue. O sea que todo el mundo realmente lo sabía, ¿no? O sea, tú hablaste o sea, con la persona que encontró partes del cuerpo en el vertedero, que era una señora que Sí, habíamos visto sí, en los reportajes. ¿Qué te contó sí. ella que había encontrado? A mí el, el vertedero me impresionó bastante, la verdad. Sí, Porque no, o sea, no necesariamente por algo relacionado. Un momento que me estoy quedando sin batería, voy a enchufarme. O sea, no necesariamente por su vinculación con el caso, sino como lugar, ¿no? Porque tú tienes una isla paradisíaca como Copangán, ¿no? Te puedes imaginar, ¿no? Y, y o sea, espectacular, una naturaleza verde, ¿no? Un agua cristalina, unas playas de blancas, de arena fina, y giras un momento en la única carretera que hay y te encuentras de repente bueno, pues eso, son una especie de claro y con montañas de basura, además que se estaba quemando en el lugar, entonces había una especie como de atmósfera particular, un aire negro, pesado, muy, bueno, tóxico, ¿no? sí. Y entonces como ese contraste con una isla dedicada al placer y esa presencia ahí como apartada de la realidad, como el ves, me impresionó, la verdad. Y también la gente que estaba trabajando allí, ¿no? Que estaba trabajando en medio de esas condiciones insalubres y con, con niños pequeños, allí comiendo. Entonces, bueno, me pareció como una realidad muy cruda, muy real del desarrollo y de la industria turística y de su impacto en la población. O sea, no necesariamente negativo, ¿no? Porque también es gente que tiene una ocupación y unos ingresos que de otro modo quizá no tendrían, ¿no? Pero ver todo el proceso desde una perspectiva comprensiva, ¿no? Ver también esas externalidades negativas. Y entonces, ahí encontré a una de las personas que estaban allí, era la mujer que había encontrado los primeros restos del cadáver. Si no me equivoco, Eh, ¿era Ming o algo así? Ming. sí, exacto. Sí. Y, y nada, esta mujer me llevó hasta donde había sido. Además, claro, es que era un entorno muy desagradable, ¿no? Porque además de la incineradora, pues estaba toda la basura por todas partes. Y me llevó donde había sido, muchos mosquitos también. Y nada, me contó, bueno, que allí había encontrado un pie esa primera mañana y que luego avisaron a la policía enseguida y tal, y que luego al rato, de hecho, encontró una pelvis también.
Y que bueno, que es entonces donde, digamos, la parte policial del caso se pone en marcha, ¿no? Claro, la cosa es que la policía tailandesa dice que lo primero que se encuentra es la pelvis, que sería el día 3 Ajá. a las 12 de la mañana. Eso es lo que comentan o en los informes que Sí. han colocado, que lo primero por lo que empieza el caso es una pelvis y una Así, bolsa ¿eh? con intestinos, supuestamente. A mí esta mujer me dijo que había sido un pie, lo primero que había encontrado. Un pie. Sí, un pie. Luego sí me dijo una pelvis, pero me dijo que lo primero que encontró fue un pie. Ostras. Ah, Eso no lo había escuchado nunca, ¿eh? ¿Mm? ¿No? Pues sí, eso fue lo que me dijo. O sea, tampoco, no sé, tampoco tengo motivos para dudar de su testimonio. Además, bueno, el que hiciera ella señalaba así Sí, sí, sí. de una manera bastante clara. Sí, sí, un pie. Claro, ella te señaló, ¿no? O sea, como el pie. Ella, sí, y me llevó al lugar, o sea, al sitio exactamente donde lo había encontrado. Donde había encontrado ese, o sea, te llevó al punto donde encontró ese pie. La la bolsa de basura en cuyo interior encontró el pie. Ok, ajá. Claro, porque a mí me parece, ¿eh? Me suena que sé que en los informes de la policía tailandesa dicen que no se encontró ninguno de los pies. Ah, sí, ¿eh? Esto Ah, pues eso es interesante. choca un poco, la verdad. Sí, Entonces, sí. ¿Sabes una cosa que también los testimonios que recabé ese día, una cosa en la que había también alguna falta de concordancia, que igual tú sabes algo más, ujú. fue al hablar, una de las personas con las que hablé, que trabaja como la mayoría de ellos en el mundo de la hostelería y del turismo allí, me contó que un familiar suyo, que también trabaja en la zona, se había encontrado con Sancho eh, en el momento en el que él vuelve de arrojar parte de los restos mortales en el mar con el kayak, ¿no? Que lo hace ahí en esa playa. Y que Sancho, por lo visto, tenía un corte en la palma de la mano. Y que, En y la que palma le de la mano. pidió, creo que, bueno, no sé si en la palma de la mano, en la mano. Vale. Y es que, bueno, es que ha pasado mucho tiempo, no me acuerdo bien, pero bueno, en la mano, en cualquier caso, para jugar sobre el seguro. Y que le pidió que se lo curara. Sí, bueno, creo que me dijo así, en la palma de la mano. Y le pidió que se lo curara, y este hombre se lo curó, tal, sin saber, claro, qué había pasado, ¿no? Y que luego días después, o sea, que luego cuando al día siguiente se empezó a saber, bueno, pues supo a qué se debía, pero que no dijo nada porque tenía miedo de que la policía se lo llevara y tuviera que cerrar el negocio y no perdiera ese día de trabajo, ¿no? O sea, lo cual, bueno, me recuerda otra cosa que luego te diré. Pero, y eso es algo que luego yo nunca he sido capaz de corroborar porque no lo he visto en ninguna foto que tuviera un vendaje en la mano o... en algún lugar luego leí que sí que había tenido algo en la mano, pero no recuerdo muy bien dónde, pero bueno, Claro, en un fue algo dedo que te nunca, parece nunca que pude tenía un comprobar. corte. En un dedo, En el pues dedo bueno, anular, si no me equivoco. pues igual era eso entonces. Ah, ok. Pues igual era eso. A mí esta persona me dijo la mano, En la lo mano. cual, bueno, si tienes la mano como toda la mano, puede ser. Sí, sí, sí. Y tú dices que era alguien que tenía como un complejo, ¿no? O era dueño o jefe de algún No, era un complejo empleado, acero. era un empleado Empleado de uno de del cristal. los negocios de la zona. Claro. Bueno, no sé si era empleado o dueño. O sea, bueno, era alguien que trabajaba en uno de los negocios de la zona. Y dice que lo Eso viejo... claro, eso lo que me recuerda es otra cosa. Porque, a ver, allí, claro, cuando tú estás allí hay el caso, lo que ha sucedido, ¿no? Pero hay como muchas, digamos, capas, ¿no? Como círculos narrativos propios, ¿no? Pues están los hechos y son los hechos y ya está. Están las pesquisas policiales que pasan en
en paralelo y que tienen su propia dinámica. Y luego en el último lugar del todo está la dinámica propia de ese escenario, ¿no? O sea, de un lugar tan particular que, o sea, es como un universo propio, ¿no? O sea, un paraíso terrenal convertido en explotado por el turismo, lleno de extranjeros, con sus dinámicas, ¿no? Económicas. Entonces la gente, pues eso, la persona que le limpia la herida, pero no quiere saber nada porque no quiere perder ese día de trabajo y perder unos ingresos que para él son importantes. Entonces, ese escenario que luego además, que eso era muy chocante también. Yo recuerdo estar allí y pensar que, bueno, este sitio en el que ha ocurrido algo tan violento, pero que si no lo supieras, tú podías seguir perfectamente allí con tus vacaciones, completamente ajeno a lo que había ocurrido, ¿no? Porque la gente que estaba allí de vacaciones quería estar de vacaciones y disfrutar de ese rato, de esos días de descanso que se habían reservado para viajar a la otra parte del mundo y olvidarse de todo. Y la gente que estaba allí, los locales tailandeses, que estaban dedicados a sus negocios y a tratar de ganarse la vida sirviendo a esta gente y aprovechando las oportunidades de comercio, de negocio, ¿no? Entonces, bueno, que había como un escenario muy particular alrededor de este crimen. Sí. Y luego, además, como una especie de impasibilidad moral, ¿no? Porque todo, digamos, la vida seguía, la vida realmente seguía, ¿no? Ok. Yo recuerdo también el tema, bueno, todos lo recordamos, ¿no? Lo del kayak, que fue como otro de los testigos clave del caso, que fueron todos los reporteros allí 1000 veces, ¿no? A preguntar a la señora que ya estaba hasta cansada, ¿no? Bueno, conmigo fue muy maja. Tú hablaste con ella, ¿no? Yo hablé con ella, si no sé, se llama Pío. ¿Con las dos ella o solo con Pío? Con las dos. La otra señora no recuerdo su nombre, la verdad. Y tampoco estoy seguro que fuera la señora que estaba allí cuando él fue. Claro, porque en televisión dieron entrevistas las dos, ¿no? Bueno, incluso hasta un tercero, ahora que salió un chico que estaba por allí. Bueno, y otro que estaba, y cualquiera que estaba por allí también, seguro. Pero yo hablé con lo que sé seguro es que esta señora que se llamaba Pío fue con la que él habla cuando le da el kayak. Vale. Pero bueno, que lo bueno de estar allí también es que, claro, tú estás allí y tú no sabes qué está haciendo. Sabes si lo ves, ¿no? Pero tú no sabes qué está haciendo los otros equipos informativos que están allí, ni qué cobertura se está haciendo desde España en televisiones y en platós y en tertulias. Claro, estás alejado. Entonces tú al final estás liberado de eso también. Entonces tú estás allí tratando de, bueno, pues de contar lo que ha pasado y de retratar un espacio, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, retratar un hecho en su complejidad. Una historia humana, ¿no? De no solo de un crimen, sino de un escenario, de una historia política, de una historia económica, de un tapiz humano, ¿no? Más allá de sensacionalismos, bueno, al menos yo sí me lo tomaba, ¿no? Y entonces, bueno, como al final, yo no sé con cuánta gente ha hablado con cuánta gente había hablado esta señora o no. Conmigo fue muy agradable y yo me la encontré por casualidad y digamos, yo le pregunté y ella me contestó como si no hubiera hablado con nadie más, ¿no? Okay. Contándome su verdad, ¿no? Su pedazo de historia en la historia. Claro, te contó eso de que Daniel Sancho fue sobre las 7:30 más o menos a por el kayak, pero esta no se lo quiso alquilar porque era de noche. Y luego vuelve a la media hora, supuestamente, según el relato de esta señora. Sí, al rato. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me dijo, pero bueno, sí vuelve al rato y bueno, yo creo que pues poco más que se lo lleva así, un poco a las bravas. Pero ella no estaba enfadada con él, De hecho, bueno, ella le daba pena pensar en que le iba a pasar y a mí me dijo que esperaba que no le dieran que no le impusieran una pena de muerte. Ostras.
Claro, ella te decía eso, ¿no? De que prefería, entre comillas, que no tuviera pena de muerte, ¿no? Sí. Bueno, ella no se sentía agraviada. Ella... No, de hecho, bueno, es que yo creo que ella había dicho que le había parecido un chico muy majo y... Además que ella entendía que quisiera ir con el kayak de noche porque a ella también le gusta hacer y salir al... Y bueno, yo creo que al final, que pues que era un chico nada, normal, solo de vacaciones, agradable. O sea, ya realmente me he visto la parte más... quiero decir, la superficie más humana, ¿no? Superficial por definición del rostro que Sancho mostraba a la gente en su alrededor y sobre todo en esos momentos posteriores a este hecho brutal, ¿no? Ujú. También recuerdo una cosa que tú creo que publicabas sobre un turista holandesa, creo que era, llamada Monique, que visitaba Kopangan y había estado, ¿no? En ese momento. Y no sé si tú comentas que esta persona, estos turistas te dicen que supuestamente ven a Daniel Sancho justo cuando él va hacia lo del kayak. Sí, no había sido ella, había sido una amiga suya, Ok. con la que no pude hablar, pero sí, una amiga suya le había visto salir del agua la primera vez que entraba con el kayak. Bueno, o una de las veces que entraba con el kayak, pero bueno, que de hecho que por lo visto no era del todo de noche todavía y que había bastante gente en la playa que la había visto salir, ¿no? Claro, porque sería Y luego sobre las 8 dime. y pico o algo así, ¿no? No lo sé, la verdad, no me acuerdo. Pero bueno, que no era, o sea, a mí lo que, la escena que eso evoca en mi imaginación del escenario, es eso, este hombre, este chico, este joven, Sancho saliendo del agua y esa playa llena de turistas, ¿no? Porque era una playa en la que no es una playa salvaje, es decir, es una playa en la que los comercios están a pie de playa, ¿no? Sí. Y tienes el supermercado, los restaurantes. Entonces él realmente, pues, o sea, no hay tampoco, además no es un lugar donde la marea baje. Entonces tú sales del agua y estás ya a 1 metro, 2 metros de la primera línea de restaurantes, ¿no? Que tienen sillas en la playa. Entonces, o sea, como esa normalidad absoluta prácticamente de su comportamiento, ¿no? Que por lo visto a la mañana siguiente esta persona coincidió con él, la amiga o amigo de esta persona con la que yo hablé coincidió con él a la mañana siguiente y por lo visto esa mañana él ya parecía estaba más nervioso, más errático, estaba por lo visto caminó hasta las rocas a ver si había restos, ¿no? La marea había devuelto algo, entonces por lo visto ya tenía un comportamiento un poco más extraño. O sea, caminó hacia las rocas. O sea, las rocas de la playa de Hal Salad, ¿no? Exacto, sí. Claro, pero o sea, a ti te hacia dice el que eso extremo, fue... hacia el extremo norte, a la mañana Claro. siguiente. Te dice que es a La la mañana mañana del siguiente. jueves. La mañana del jueves. Claro, porque dicen que él ese día supuestamente está en el Anantara desayunando. Pues no lo sé. Puede ser. Como a las... O sea, creo que lo ponen como de 7 de la mañana y hasta las 9 o algo así, creo que hay como Bueno, unas él esa noche se supone que está la mayor parte de la noche conduciendo y deshaciéndose restos, Sí. que luego duerme y a primera de la mañana sigue haciéndolo, ¿no? Entonces, Bueno, dormir no creo que pudiera dormir porque todo lo que tuvo que él no hacer... claro, o sea, que no está, es decir, que él no está toda la noche. Él no está, esa noche él está deshaciéndose de los restos, pero no está toda la noche por ahí, ¿no? Entonces, no me sorprende que él en algún momento de la mañana saliera a la playa. O sea, él estaba en la zona, ¿no? En varios momentos de esa mañana. Entonces, no me sorprende que él saliera a la playa a mirar qué había ocurrido. Claro, porque creo,
Si no me equivoco, ahora que lo dices, sobre las 6 de la mañana, creo que se hizo también equipo de investigación, que supuestamente lo ven unos trabajadores que están limpiando la playa, sobre las 6 de la mañana o algo así. Creo que dicen que va a tirar restos, supuestamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo me parece que he oído eso también, sí. O sea, que O sea, él entra al agua de madrugada también, sí. A primera hora de la mañana. puede ser que lo viera en ese momento la chica que me comentas, o fue más tarde. No sé. Yo no creo que fuera entonces porque esta persona hablaba del desayuno, entiendo que el desayuno del testigo, no de él, porque él sí estaba desayunando en otro sitio, ¿no? Me sorprendería que alguien se levantara a las 6 de la mañana a desayunar en vacaciones, ¿no? Y luego esta persona hablaba de verle caminar por la playa hasta las rocas, ¿no? Entonces quizá fue después, pero bueno, es que quizá, es decir, que es uno de esos casos en uno de esos ejemplos en los que la realidad y los hechos son mucho más complejos de lo que se puede transmitir verbalmente si no se extremadamente cuida con los detalles, ¿no? Igual para esta persona la mañana son las 11:30, ¿no? Que ya había hecho esa primera ronda, había ido a desayunar y se asomaba a la playa a ver si había habido o sea, la marea había devuelto algún resto. Sí, porque realmente creo que salió hace poco como un pequeño reportaje en el que al parecer un testigo había visto como algunas partes en la orilla, ¿no? Que había devuelto y las había visto en la orilla. Lo Eh, desconozco, no sé. Eso lo desconoces. Sí. Porque me, No, me no, no sonaba sé. que tú habías puesto o escrito algo sobre eso, ¿no? No, no, ¿No? no, no, no. Claro, porque... Pero bueno, es probable. Espérate, creo que ya sé creo que ya sé dónde está malentendido. Yo hablé con una persona que tenía un pequeño, una pequeña casa de invitados en Koh Samui y que hablaba como ella en el pasado había visto restos de personas en la playa, hablaba de un caso concreto, ¿no? Que se, que luego fue catalogado como suicidio y tal. Además ella lo decía como con ironía. Que contaba esta historia no porque estuviera vinculado con el caso Sancho, sino para decir que la mayoría de los sucesos así violentos que tenían lugar en ese entorno que es tan tranquilo, tan pacífico, la mayoría de las veces estaban relacionados con drogas, ¿no? Por cuestiones con la mafia local, Claro, pero migrantes esto que te de digo países del yo, este. sé que tú, o en los artículos como publicabas, en parte lo de una mesa con vistas al mar y no sé si era cena o comida de unos turistas, y que hablaba de eso, ¿no? De que la marea que escupió varios días después, en el mismo punto, ¿no? Donde supuestamente Daniel Sancho había entrado, ¿no? A tirarlo. Sí. No, yo no escribí eso, la verdad. No, no, o sea, no hablé con nadie que me contara Ok. esa, que hubiera visto eso, vaya. Ok, entonces tú hablaste también con una persona de Koh Samui que te contaba eso, ¿no? De una muerte Sí, sí, que sí. podía ser un Pero supuesto suicidio. que era un caso, sí, sí, o sea, que era un caso que no tenía ninguna vinculación con el caso Sancho, que me lo contaba para ilustrar la extrañeza de que algo tan violento sucediera, de que no sucedía de manera habitual y que cuando lo hacía estaba relacionado con el consumo y el tráfico de drogas y la mafia local y sobre todo que había habido alguna tensión a raíz de la llegada de gente de países del este de Europa. Y lo de, o sea, más personas o más testigos con los que tú pudiste hablar. ¿Hubo algunos Eh, más? Por ejemplo, la jefa o la dueña del Bugain. Sí, no, yo no hablé con la jefa del Uruguay, no.
Con la No, Indy, no. ¿no? Que había salido como en tele y tal. O sea, esa mujer salió en la tele, sí, era una mujer de origen indio, pero yo no hablé con ella. Es que al final, claro, tienes que dar tu cuenta, Axel, que eso que te estoy contando, yo el lunes a mediodía estaba en Pekín, eh, el martes por la mañana llego a Koh Samui, además que no es fácil llegar a Koh Samui, o sea, y sobre todo a Koh Phangan, ¿no? Que tienes que coger varios aviones y ferries. O sea, y al final el tiempo que estuve en Koh Phangan fue muy poco. El tiempo que estuve en Koh Phangan para preparar ese reportaje largo, pues igual es un día y medio, ¿no? Entonces tampoco tuve la oportunidad de tener tiempo para hablar y buscar, ¿no? Además, al final, quiero decir, la idea es ofrecer es capturar, como te decía antes, o sea, no solo ese crimen que ya había ocurrido, sino, digamos, en el escenario, ¿no? Y al final, bueno, pues eso, es que el tiempo era muy reducido realmente. Ujú. Y, o sea, de más personas que te acuerdes de que te hubieran contado algo de lo que es el entorno, del crimen, etcétera. Mm, No, yo creo que no. Yo creo que te he dicho todo ya. Quiero decir, creo que te he dicho todo y además porque todo está, digamos, todo está en la crónica, en ese reportaje. Pero tampoco me guardo nada, ¿no? Vale. Eh, cuando, sí, sí, cuando publicamos ese texto, ahí está Claro, porque algunos reporteros todo lo que obtuvimos, ¿no? cuando los entrevisto por aquí, sí que es verdad que a lo mejor fuera de cámaras o alguna cosa que no salió, Sí, sí que me sí, cuenta, sí. ¿no? Como alguna cosa o así, de una Claro. persona que te No, o dijo sea, tal o... ya. No, es que realmente no. O sea, o sea, testimonios, es que además, o sea, si yo hubiera tenido otro testimonio sustancial, lo hubiera incluido, ¿no? Ah, las cosas que te he contado que no están en esa crónica son cuestiones, pues eso, más de, pues qué sé yo, pues el testimonio del vecino, de la casa, son cuestiones más de contextuales, ¿no? Pero, o sea, interacciones con testigos oculares, Claro, tú hablaste no, eso con, es. con personas que vivían como cerca de lo que es el Bugain o en las casas paralelas, por así decirlo. O sea, hablé con las personas que estaban en el resort de al lado, ¿no? Porque sí que fui a buscar a los vecinos que vivían en otras casas del lugar donde ocurrió, pero, pero no, nunca conseguí hablar con nadie. Y algunas de ellas se suponía que estaban ocupadas y tenían gente también, ¿no? Pero no, nunca conseguí hablar con nadie allí. Antes, como por el inicio de la entrevista, estábamos hablando de como una crónica en la que vosotros habéis entrevistado a un penalista, ¿no? Allí Sí, en la isla. Cosa muy, sí. ¿verdad? Era. Sí, bueno, por teléfono, ¿eh? Pero sí, yo estaba en Cosa Muy cuando lo hicimos, sí. Creo que era un penalista tailandés, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Y sobre el tema de los, por ejemplo, atenuantes que pudiera tener Sí. en un caso Daniel Sancho, ¿se hablaba un poco de eso? Bueno, yo le pregunté Bueno, yo le pregunto un poco, digamos, su opinión de expertos sobre lo que podía pasar, cómo iba a ser el proceso, ¿no? Y le pregunté, por supuesto, por la condena que Daniel Sancho podría afrontar, ¿no? Y le pregunté también si el hecho de que hubiera habido algún tipo de chantaje sexual, si eso se pudiera probar, si eso resultaría en un atenuante relevante, ¿no? Y él en realidad me vino a decir que desde su punto de vista jurídico no. Pero sí podría ayudar a conformar un relato alternativo más próximo a los intereses de Sancho
que pudiera resultar en una sentencia más leve, ¿no? Claro, por ejemplo, el tema del miedo insuperable, que fue algo que se comentó aquí por algunos abogados internacionales y demás, que en el Código Penal tailandés también lo incluye, ¿no? Que hay mucha gente que dice que Tailandia, que es muy diferente, las leyes, etcétera, que sí que lo parece, pero es que hay algunas cosas que el Código Penal español y el tailandés, pues, comparten muchas cosas. Sí. Pues, o sea, no puedo hablar con condición de experto en ese sentido. Claro. O sea, yo precisamente acudía a alguien que se dedica a eso, ¿no? Que, en este caso, un penalista, para que me contara cuál era el proceso y, sobre todo, qué cabía esperar, ¿no? Que, de hecho, es una conversación en la que me he acordado dentro del seguimiento superficial que he hecho del caso a posteriori, porque este hombre lo que recomendaba era que él se declarara culpable sobre todo para asegurarse de que se evitaba la pena de muerte y luego a partir de ahí, o sea, no disputar, creo que me dijo que él no disputaría siquiera la alevosía, ¿no? Que curiosamente no es el curso que luego la defensa de Sancho ha considerado más apropiado, ¿no? Porque creo que él no se ha declarado culpable. Claro, él ahora, en esa vista que vimos hace poco, se declaró no culpable de 2 de los 3 cargos, ¿no? O sea, se declaró solo culpable de la ocultación del cuerpo. Exacto. Lo cual ya es otro curso de acción, ¿no? Con respecto a lo que esta persona, que era ajena al caso, más allá de los conocimientos, la información en circulación, entonces. Pero bueno, me parece interesante ver cómo el camino que ha seguido ha resultado ser diferente a lo que entonces se comentaba. Claro, en verdad hubo muchas diferencias con lo que eran los abogados tailandeses o las personas que hablaban desde Tailandia, expertos en ese tema, con lo que desde España se pretendía hacer, ¿no? En este caso vemos una estrategia de defensa en base a una muerte accidental, que fue algo que nunca se comentó, ¿no? Por ningún abogado en Tailandia, ¿no? Kuan An, por ejemplo, decía, o de pena de muerte lo bajamos a cadena perpetua, como mucho 50 años, ¿no? Sí. No, o sea, es interesante, ¿no? O sea, está claro que ellos han hecho una apuesta, el equipo de sus abogados ha hecho una apuesta por qué posición defender y cuál puede ser más beneficiosa para él a la hora de minimizar la pena. O sea, que en realidad lo que es interesante es que los hechos están bastante claros, ¿no? O sea, que realmente ahora lo que hay es un proceso judicial de ejercicio de abogacía, que es lo que decidirá realmente la sentencia, ¿no? Y cuántos años él recibe como castigo, pero la base factual.